Hola, ya estamos aquí. Bueno, ya veo aquí a Luis Barroso, no sé cuánto. A José Luis, hola, buenos días, buenas tardes. Ya estamos aquí. Vamos a empezar con nuestra entrevista de NutriNews. Hoy vamos a hablar de avicultura. Dentro de NutriNews vamos a entrevistar a un especialista de nutrición, alimentación de pollos, sobre todo, y avicultura de puesta, y pollos de avicultura. Se llama José Ignacio Barragán Cos. Tuvimos la ocasión de entrevistarlo anteriormente para Avinews, el perfil de Avinews, pero hoy vamos a hablar de nutrición. Aquí hoy sí que vamos a hablar más de alimentación y nutrición. Vamos a ir un poquito más profundamente a los que les interesa la fabricación de alimentos, de piel, bueno, al sector en general, ¿no? de la agricultura, pero no va a ser tan filosófica. Vamos a hablar, para preguntarle cosas sobre nutrición y alimentación. José Ignacio Barragán Cos es veterinario, se licenció en la Complutense de Madrid en el año 82 y desde entonces, desde que se licenció, ha estado siempre vinculado a la producción animal, especialmente al sector avícola y sobre todo a la nutrición. Lleva 20 años en diferentes empresas del sector, pasó por integradoras de pollos en España, es decir, empresas productoras de pollos en España, de broiler, trabajó en empresas de correctores, aditivos y sobre todo vinculado al pollo de engorde. En el año 2002, si mi profesor de matemáticas no erró en su momento, pues unos 18 años atrás, me enseñó bien matemáticas, sí, hace unos 18 años se estableció como consultor independiente y ha trabajado desde entonces con muchas empresas españolas, portuguesas y en América Latina. También ha sido muy activo dentro del asociacionismo, en la Asociación Española de Ciencia Avícola, en la UAPSA, la rama española de la UAPSA. Fue su presidente durante 8 años, del 2003 al 2011, unos 4 años, y sigue siendo profesor asociado de la Facultad de Veterinaria Cardenal Herrera, la CEU de Valencia, y es director ejecutivo y CEO, fundador, propietario, con el ser alma, es todo dentro de Galimetría SL. Es una empresa que se dedica a analizar datos, recoge datos de miles y miles de granjas de España y algunos países de América Latina, si no recuerdo mal, Colombia, Argentina, sobre todo Colombia y Argentina, y sitúa un poquito a las empresas donde están, ¿no? Respecto al resto de empresas. Tiene muchos datos, se dedica al Big Data, es la profesión del futuro. Yo no los he dicho a mis hijos, el Big Data es la profesión del futuro, y porque hoy en día somos una sociedad rodeada de datos, y Galimetría precisamente lo que hace es toma esos datos, los analiza y te sitúa un poquito para ayudarte a saber si estás haciéndolo bien, haciéndolo mal y en qué puedes mejorar. Ha participado en numerosos congresos y sobre todo muchas conferencias relacionadas con la salud intestinal. Yo que veo que ya se ha conectado por aquí, incluso ya me ha enviado una invitación a mí, que ya está ansioso por entrar. Yo también, de que entre. Hola, Muy José buenas Ignacio, ¿qué tal? tardes. Muy bien, aquí estamos, para que haya de todo. Muy bien. A ver, te oigo un poquito de lejos, pero te oigo yo. Lo importante es que te oigan los No, ya me demás, ¿eh? arrimo, no te preocupes. A ver si puedo subir un poquito mi volumen del celular, del móvil. Sí, ya está, ya te he subido. ¿Qué tal? Perfecto. Vamos a encontrarte un poquito, pero al final te he encontrado, ¿eh? Estamos ahí jugando No al sé, rato. no me salía la cosita esa de que estabas ya dándole al tema. Guau, pues he aprovechado para criticarte ya, como si ayer no estabas, te he criticado mucho, Ah, como vale, ya. bueno, no pasa nada. Ya, pues, no serás el único ni el último, así que no hay problema. No, te he presentado como yo creo, como te mereces. Y Muy bueno, ya bien. he dicho que ya te tuvimos la oportunidad de tenerte con nosotros hace una semana o dos, ¿no? No, ya no sé exactamente, se me va el Sí, tiempo. aproximadamente un par de semanitas. Y hablamos, filosofamos un poco más, pero creo que hoy vamos a entrar un poquito más en materia. Estamos en NutriNews. Venga. Vamos a ser, no es que seamos más serios, vamos a entrar más en materia, que sabemos que a los nutricionistas, los que trabajan en nutrición, son los que más leen. Mira, lo que te voy a decir, yo igual quedo mal con alguno, pero sí que es verdad que la que vemos que la revista que más se lee nutricionistas, pasamos tiempo leyendo. Entonces, Muy bien. bueno, antes vamos a empezar a hablar de los cambios de la producción del pollo de engorde y vamos a vincularlo un poquito con la situación actual, ¿no? Tú especialista. Sí. Entonces, antes de entrar a hablar de nutrición avícola, como asesor que eres del sector, ¿no? De pollos, ¿cómo estás viendo la situación actual? ¿Cómo la ves? Podría mentirte y decir que muy bien, pero
no, realmente la situación actual obviamente es complicada. Claro, si nos comparamos con la gente de los coches o con la gente de otras cosas, pues vamos estupendamente, o con la hostelería, ¿no? Pero bueno, no es una situación cómoda. Estamos trabajando con márgenes muy malos y además con una cierta inquietud respecto de lo que puede ocurrir en el futuro. Ya. Bueno, entonces hay una pregunta, quería empezar la pregunta, que después yo entraré otra vez al tema del COVID, pero al final lo haré. ¿Algunos de los clientes te piden formular con un coste más bajo? Sí, a ver, pero no de ahora, ¿eh? Ya llevamos Siempre. tiempo con la inquietud del coste. A ver, yo creo que los tiempos de darle muchas vueltas a los resultados técnicos, al índice de conversión, al peso, a todas estas cosas, ya hace algún tiempo que pasaron a mejor vida, ¿no? Entonces, ahora mismo, para mí, las dos consideraciones principales que tiene la gente, fundamentalmente antes del tema del COVID, una era todo el tema de calidad de canal, cómo mejorarlo, cómo hacer un producto pues más interesante de cara al consumidor, por un lado, y por otro lado, cómo hacerlo intentando reducir en lo posible los costes de producción. Así que, evidentemente, en la situación del COVID hay varias inquietudes. Te vienen, a veces la gente te viene con esa idea sencilla de que los pollos son como un coche que tienen freno y acelerador, ¿no? Y entonces te dicen, oye, ¿y qué podemos hacer a nivel nutricional para que no crezcan? Joder, macho, pues complicado, ¿no? O como cuando te dicen queremos que crezcan mucho, yo qué sé, pues depende. Y en el tema del coste, sí, claramente hay un interés por intentar ajustar costes. Lo que pasa es que ya llevábamos mucho camino recorrido, entonces no es tan sencillo como parece llegar y abaratar de una forma significativa los costes de producción, ¿eh? El, ¿Tú cómo crees que se debería actuar en este sentido? ¿Qué es lo que las empresas, qué deberían hacer? Desde el punto de vista del coste, Sí. mira, el coste total es la reunión de varios factores. Es el coste de alimentación, y coste de alimentación es precio de fórmula por índice de conversión, básicamente. Es el coste de granja y básicamente es el coste de pollito. Luego, desde el punto de vista técnico, luego tendremos costes de estructura, financieros, logísticos y una serie de cosas que no son, digamos que no están en nuestra mano como técnicos. Si yo lo que quiero es ajustar el coste, no puedo perder de vista ninguna de las tres patas. Ya lo siento, ya sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, ¿no? Pero estamos en una situación en la que, en mi humilde punto de vista, la remuneración de granja, digamos que es generosa, en una situación en la que el coste para las empresas es un problema. Y luego, por otro lado, es posible intentar reducir el precio del alimento, pero el reducir el precio del alimento no necesariamente significa que reduzca el coste de la alimentación. Si reduzco el precio del alimento, pero me sube el índice de conversión, tampoco hago nada, ¿no? Entonces, hay un poco el tema es cuánto puedo abaratar mi pienso sin estropear tanto el resultado zootécnico que al final mi pago de granja se ve afectado. Bueno, ese es el fino equilibrio que tienes que hacer si realmente quieres ajustar el coste, ¿no? No es sencillo. Vale, entiendo, es complicado, es como manejar bajando el coste del coste sin que te afecte al rendimiento del animal ni a la calidad. Exactamente. Vale, Exactamente. Es decir, si resulta que abarato el alimento, me lo invento, 5 euros la tonelada, ¿eh? Pero me baja un cuarto de punto el rendimiento de canal, pues ya la he liado. O sea, ya, resulta que me cuesta más al final lo que me ha bajado el rendimiento de canal que lo que me había ahorrado previamente. Por eso al final es un tema de equilibrio. No puedo intentar abaratar solamente en un factor porque a lo mejor la lío en otros. el, yo entiendo por la última entrevista que tuvimos, entrevista, los que están, igual los que no estuvieron aquí no se han visto la entrevista que hicimos con Jordi Montfort de Propollo y contigo y con alguno más, ¿no? Se hablaba de que se podía reducir aproximadamente entre un 20 y un 30% de la producción de pollos en España. Había esa necesidad. Entonces, igual una de esas maneras es igual limitar los clareos, ¿no?
o entrando, o sea, o entrando menos pollos, menos metros cuadrados por pollo por carne, ¿no? Que no, bueno, Claro, claro, es que eh, ¿eso es, qué está pasando? ¿Cómo ves tú eso? no, ese es el procedimiento. Como dicen en mi pueblo, a la fuerza ahorcan, ¿no? Cuando te va a buscar el sargento de la Guardia Civil, te casas. Pues esto es igual, o sea, nosotros trabajamos con unas densidades X, las que fueran, porque todo el mundo partía de la base que, dependiendo de las integraciones, entre un 15 y un 25, incluso un 30% de los animales se clareaban. De repente, el mercado del pollo de asador se bloquea, desaparece y te encuentras en granja a 17 pollos por metro que te tienes que llevar los pájaros a 3 kilos. Eso es un problema. Obviamente las integraciones reaccionaron inmediatamente reduciendo las densidades. A fecha de hoy yo creo que hay una reducción bastante significativa de la densidad. Pero ojo, volvemos a esos factores interconectados. Si yo reduzco la densidad, primero es posible que mis pollos incluso crezcan más, con lo cual en los mismos días tengan más kilos, primera consideración. Segunda consideración, al final el pago de granjero hay que considerarlo siempre en términos de euros por metro cuadrado y por año. Si yo le quito pollos por metro cuadrado, estoy bajando la remuneración del granjero y sin embargo, en términos de euro o de céntimo de euro por kilo me cuesta lo mismo, ¿no? Con lo cual, en eso que yo te decía antes, bueno, a ver cuánto puedo diluir sin que el granjero lo note, pues es que ya lo está notando en términos de reducción de la densidad. Claro, es que los granjeros habrán hecho sus inversiones, tienen sus cálculos están integrados, claro, dependen del integrador para producir. Entonces supongo que igual un mal menor es reducirla, en vez de eliminar granjeros, que les dejaría sin nada, es igual reducir la densidad, ¿no? Hombre, eliminar granjeros, desde que yo soy pequeño, nos pasamos la vida del tema de eliminar granjeros. Sí, vale, pero es que tampoco es la solución. O sea, si un granjero es manifiestamente horroroso y no tiene arreglo, pues lo eliminas, pero da igual, ¿eh? Lo sueltas tú y lo agarra otro. O sea, hay un trasvase bastante interesante de granjas de esas que llamamos malas. Hombre, yo entiendo que esta crisis, entre otras cosas, va a hacer que algunas de esas instalaciones, particularmente obsoletas, viejas, poco productivas y complicadas, no sé si desaparezcan, pero a lo mejor van a tener que hacer un esfuerzo adicional por actualizarse. ¿Tienes conocimiento si se está congelando mucho pollo, cuánto está congelando y a qué nivel vamos a llegar por esto? Hombre, yo lo que no tengo son estadísticas. Quiero decir, las estadísticas las tiene el Ministerio y ya sabes que las estadísticas oficiales tienen su misterio insondable, ¿no? Vamos, pasa con los muertos del coronavirus, con perdón, pues imagínate con lo demás. Entonces, estadísticamente o a nivel oficial, no lo sé, la percepción que hay en el mercado es que se ha congelado pollo en grandes cantidades, en grandes cantidades. Y eso, desde mi punto de vista, es una noticia solo regularmente buena, ¿eh? Evidentemente, ahora mismo te quitas el problema, pero generas un problema dentro de 6 meses, con lo cual tampoco me parece que sea la solución, pero obviamente era lo más operativo y lo más inmediato, claro, una vez que el mercado se bloquea. Claro, ahora el acumular pollo congelado ahora, vale, el turismo no va a venir, no lo vamos a sacar, en consecuencia se va Claro, a quedar no, allí. te sirve de tapón. Tú tienes un montón de millones de kilos de carne congelada en un momento determinado, cuando el precio quiera subir, automáticamente va a empezar a aparecer carne congelada y solamente con que vaya carne industrial ya te está quitando una parte de mercado, con lo cual va a bloquear la subida. Pero es lo que te digo, o sea, a ver qué haces. Pues me parece lo más razonable, vamos. Esto, haciendo una comparativa un poco igual, no sé si muy acertada o no, pero sería como una póliza de crédito, ¿no? Hemos agotado la póliza de crédito, la tenemos Exactamente. Y ahora tenemos que pelotearla, ¿no? Que y ahora dicen tenemos que los... pelotear. Exactamente. Pues, pues eso, por ahí vamos, en el peloteo. ¿Tienes idea o ya sé que igual es como decimos la bola de cristal, no somos adivinos, ¿no? Pero ¿tienes una idea de a cuánto a medio y largo plazo en términos de kilo de carne de producidos y los precios de carne de kilo por pollo va a verse afectado en un futuro a medio y largo plazo? No, eso es muy difícil de valorar porque depende de una cantidad de variables tal que no hay manera de tenerlas todas a la mano. Vamos a ver, tenemos varios condicionantes. Primero, el propio consumo.
y el propio consumo va a depender de cuánta gente venga. Hace un mes decíamos que no iba a venir nadie. Ahora puede que vengan porque a partir de julio ya no les fastidian mucho. ¿Pero cuántos? ¿Va a venir la mitad? ¿El 40%? ¿El 70%? Primera variable, en función de la cantidad de personas que vengan al país, vamos a tener una situación, digamos que peor o mejor. Pero no lo tenemos que adivinar. No hay manera de saber cuánto va a ser eso. Luego tienes el propio canal Horeca, evidentemente va a estar bloqueado por lo menos hasta julio largo, porque los restaurantes no tiran, porque no va a haber colegios, porque en fin, porque la carne industrial va a estar parada. Por ese lado yo creo que vamos a seguir teniendo una situación de reducción de consumo que hemos hablado de un 20, pero no sé, puede ser un 10 o un 22, pero que seguro que se va a producir. Y por otra parte, tú tienes todas las entradas de reproductoras que ya tenías programadas para este año, están cerradísimas, las reproductoras están en recría. Quiero decir, les puedes decir, oye, tú deja de poner, pero es que no, tienen la mala idea de seguir poniendo huevos. Con lo cual, evidentemente, vamos a tener una producción en el entorno de la que teníamos antes. Salvo que inventemos un mercado de exportación o tengamos en fin, no sé, Dios no lo quiera, ¿no? 20 lotes o 40 o 200 lotes de reproductoras positivas de salmonela y hay que matarlas, que casi mejor que no, porque eso sería un escándalo, con lo cual ahí estamos un poco condicionados. Desde ese punto de vista, hombre, en el corto plazo, una buena situación de precios, la verdad es que yo no la veo, ¿eh? Bueno, yo creo que ya saco yo mi parte y ahora paso a entrevistador, me vas a entrevistado de temprano. Yo creo que el problema no va a ser el precio, yo creo que el problema va a ser qué hacemos con tanta carne congelada. Yo creo que ese va a ser un problema. Claro, o sea, si mientras tanto conseguimos buscar un canal de salida donde sea, ¿no? Pues hombre, yo recuerdo la otra entrevista que hiciste con el director general de Propollo que hablaba precisamente de esto. Vamos a ver si encontramos. Bueno, pues si los encontramos de aquí a un año, a lo mejor todavía hacemos algo. No lo sé. Desde luego, todo el stock de carne congelada que se ha generado ya o que se va a seguir generando en el medio plazo, desde luego es un problema, ¿eh? Ya. Si no recuerdo mal, en la entrevista él dijo que va yendo muy bien, 2 años. Yendo muy bien, o sea que... Y eso corriendo como locos, ¿eh? Por eso te digo que, en fin, pues que este año y el que viene suenan regulines, la verdad. Vale, y aquí también tenemos otro problema añadido, que claro, que nuestras instituciones y el gobierno ha actuado un poquito más tarde que otros gobiernos de otros países europeos. Entonces, claro, mientras Italia y Francia ya anunciaban que el turismo se abría a partir de julio, España no lo ha hecho. En consecuencia, los turoperadores ingleses y alemanes que quieran viajar y ya están vendiendo paquetes para esos países. ¿Verdad? Si nosotros somos un país que recibe turistas y los turistas ya están planificando viajes en otros países, pues claro, igual se nos añade el problema. Sí, es lo que te digo, que el que sea capaz de decir cuánta gente va a venir a España este verano, que lo diga, por el amor de Dios, que nos vendrá estupendo tener una idea, pero la verdad que es absolutamente imposible saber cuánta gente vamos a tener. Vale. Ahora voy a tener otro bloque sobre el sector avícola. Vamos a salir ya vamos a ser positivos, vamos a ir al futuro del sector avícola. Vale, tú has estado 20 años como profesional, ya más de 20 años como profesional del sector avícola. Vale, ¿en qué medida los siguientes factores crees que han contribuido a los niveles de la producción avícola actuales? O sea, ¿qué es de estos factores que lo ha contribuido? ¿La genética, las instalaciones, la nutrición, alimentación o el manejo? No, esa la tengo clarísima. No sé qué porcentaje, ponle el que quieras. Podemos hacer aquí una discusión filosófica, ¿no? El porcentaje más grande, evidentemente, es el de la genética. O sea, tenemos un animal con una enorme capacidad de reproducción, con ciclos muy cortos y enormes ordenadores que son capaces de gestionar 200 millones de datos a la vez. Evidentemente, con eso, el progreso genético es brutal. Lo que hacemos todos los demás es ir detrás de los genetistas, ¿no? Por un lado vamos por delante porque les pedimos cosas,
luego los genetistas nos hacen las cosas que les hemos pedido y alguna más que no les hemos pedido, entonces tenemos que volver corriendo a decirles, oye, que no, que por aquí, que espérate, que vamos a ver, y en todo este voy y vengo, pues claro, no tienen más remedio que poner al día todo lo demás. Por supuesto, hemos mejorado muchísimo en tema de instalaciones, una barbaridad. En tema de nutrición, pues yo creo que también. En tema de manejo, barbaridades. En los temas sanitarios, hombre, si comparas lo que era la producción de pollos hace 20 años con los micoplasmas de todos los colores, con salmonelas, algunas móviles y tal, es que no tiene nada que ver. Pero el factor fundamental es un factor de desarrollo genético, vamos, seguro. Cuando hoy en día hablamos de un enfoque holístico, esto que suena tan raro, ¿no? ¿A qué nos referimos? Al médico de cabecera de toda la vida de Dios. O sea, te quiero decir, el mundo está lleno de el tío de la Universidad de Stanford, que es el que más sabe, me lo invento, de micoplasma. Y luego hay un tío no sé dónde, que es el que más sabe de la soja del mundo mundial. Y luego hay otro por ahí que sabe de instalaciones, todo lo que quieras. Pero al final producir pollos ni es micoplasma, ni es soja, ni es instalaciones. Al final producir pollos es un complejo en el que todo se interrelaciona, en el que todo está de alguna manera muy, muy imbricado entre sí y, a ver, para intentar entender lo que ocurre en una granja no puede ser el mejor patólogo del mundo. El mejor patólogo del mundo seguro que se equivoca. Ni el mejor ingeniero, ni el mejor no sé qué. Hay que ser pues un nutricionista mediocre, un patólogo razonable y un ingeniero aficionado. Pero si no lo ves desde un punto de vista global, normalmente te equivocas. Eso entonces, sería... para mí... Perdón. Dime, disculpa. Sí, eso sería como en el equipo de fútbol, ¿no? Tienes al mejor delantero, el mejor defensa, al central, al extremo, tal, pero después tienes un buen entrenador, ¿no? Que te sabe exactamente. Desde fuera todo. Tienes los 11 tíos mejores del mundo, pero no se pasan la pelota entre ellos. Pues estamos muertos. Pues esto es una cosa parecida. Es decir, al menos hace falta en cada empresa, en cada estructura, al menos hace falta una persona que considere la producción animal de una manera global y que intente valorar a la vez los diferentes aspectos. Si no, te digo que es complicado, ¿eh? Mira, hace un par de semanas entrevistábamos a Gonzalo González Mateos. Uh-huh. Y precisamente él hablaba un poquito de lo mismo, ¿no? Nos decía que, claro, que el nutricionista que está en la oficina sin salir no es buen nutricionista. El nutricionista tiene que salir, tiene que pisar campo, tiene que ver Tiene que hablar con los granjeros, tiene que hablar con los técnicos, tiene que hablar con el tío del matadero. Es que es lo que te digo, todo está interrelacionado. Cuando de repente el del matadero te viene y te dice, oye, tengo un problema de hematoma de cara interna de muslo horroroso. Vale, y ahora, ¿a quién le echamos la culpa? No, eso es de nutrición, no, eso va a ser, que no, eso es la peladora, que no sé. O sea, evidentemente el problema es uno, pero las posibles causas ramificadas son muchas. Yo, en nuestro sector, que visito un montón de granjas, normalmente la culpa es del pienso. Y cuando viene del pienso dice, no, es de la incubadora. Cuando viene la incubadora, no, es el de la vacuna. Y cuando viene, no. Claro. Es lo que pasa siempre, Luis, que nos pasamos la pelotita unos a otros y como dijo una vez Gonzalo precisamente en una reunión que me hizo mucha gracia, al cabo de 20 minutos de discusión, 4 o 5 técnicos en una integración se pusieron de acuerdo para echarle la culpa al pollo, que era el que se moría, ¿no? Pues es una cosa así, o sea, tienes que buscar por diferentes sitios, sencillamente. Vale, bueno, o sea, esa visión holística, esa visión global es importante en este sector, en el pollo. Sí. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que crees que tiene este sector actualmente? Lo de las fortalezas y las debilidades, que es el análisis de tal. Hombre, mira, fortalezas. Yo creo que es un sector muy profesionalizado, donde la gente entiendo que sabe razonablemente lo que hace. Y todos los procesos de verticalización han ayudado a que la toma de decisiones sea relativamente sencilla, ¿no? Y tengamos claro en qué dirección vienen las direcciones y sabemos que el que manda es el cliente y a partir de ahí todos nos organizamos.
Es un sector que es capaz de producir muy bien, es bastante eficiente, yo creo, y que es capaz de hacerlo, además, lo hablábamos el otro día, con unos costes que, teniendo en cuenta nuestra situación dentro de la Unión Europea, son unos costes razonablemente competitivos. O sea, desde el punto de vista de las fortalezas, yo creo que el sector las tiene. Debilidades, pues las hablábamos también. En primer lugar, es un sector que creo que necesita concentrarse un poco más. Está demasiado, no me atrevo a decir disperso, pero sí está demasiado diluido en un número grande de empresas que, hombre, yo entiendo que todo el mundo quiere sobrevivir aquí, pero que quizás dificulta la comercialización, ¿no? Y yo creo que tiene otro problema fundamental, pero que ese lo tenemos todos los que nos dedicamos a producir carne, que es un problema de comunicación. O sea, comunicamos fatal y así nos va, claro. Entonces, no somos capaces de llegar bien al consumidor, a colocar nuestros mensajes y a explicarle cómo vemos nosotros las cosas, y eso también nos está complicando mucho. Claro, también mira, precisamente esto lo he tenido muchas veces, esta conversación la he tenido de la comunicación la he tenido con la Asociación de Productores de Huevos de España, que nos encontramos, y ellos son muy partidarios de ello, están cambiando la forma de comunicar. Nosotros comunicamos muy técnicamente, cuando comunicamos poco, y cuando comunicamos hablamos de la cama en las granjas y hablamos del cooling. Claro, ese mensaje a un consumidor de a pie no llega, no No, hablamos de... no es lo que le preocupa, quiero decir. A lo mejor las cosas tendrían que ir en otra dirección. O sea, el lenguaje es otro. Yo eso lo veo con los niños, cuando utilizan Instagram, los jóvenes, cuando utilizan Instagram, que el lenguaje es otro. No es el que utilizamos nosotros en un... Es una carne, la carne de pollo es una carne que se ha considerado siempre, bueno, es considerada, porque es así, es una carne de valor que es económica, es fácil de comprar, ¿no? Cuando hay una crisis, es el refugio para comer proteína animal, y junto con el huevo. Entonces, ¿cómo se podría añadir valor a esta carne para cubrir más nichos de mercado? Pues mira, con todo el respeto, hemos empezado mal la pregunta. Vale. Es decir, ¿la carne de pollo es una carne barata? Sí, sí, sí. ¿Es la más barata de las carnes? Sí. Pero cuando hace algunos años, hay un trabajo que yo enseño siempre, porque es un trabajo fascinante, que me gusta un montón. Una gente se dedicó a preguntarle a las personas, a los consumidores, por qué comían carne de pollo. Y cada uno contestaba, además era una pregunta abierta y cada uno contestaba lo que le daba la gana, luego las agruparon en una serie de familias. Es muy curioso, o sea, el porcentaje de gente que compraba la carne de pollo porque era barata era significativamente menor que el porcentaje de gente que compraba la carne de pollo porque era sana. Es decir, la propia percepción de nuestros consumidores es mejor que la que nosotros tenemos. Seguimos empeñados en que el consumidor compra pollo porque es barato. No, no, no. Cuando mi señora iba a comprar pollo, le daba exactamente igual que estuviera a 2,20 que a 3,40. O sea, si sigue siendo la carne más barata. Y lo va a ser, o sea, entiéndeme. Entonces, el problema no está en cómo hacemos que una cosa barata tenga mejor imagen. No, no, no. Si el problema es mejorar la imagen que ya tiene respecto de que, pues eso, que es saludable, que es fácil de cocinar, que tiene muchas preparaciones diferentes, que no... Lo único que no se puede decir de la carne de pollo es que sea particularmente sabrosa. Pero incluso hay gente que lo dice, con lo cual... por eso es lo que te digo, que creo que a nosotros mismos nos falla la propia capacidad de comunicación. Me parece, ¿eh? Pero, entiéndeme, a mí el primero, porque yo estoy en este lío exactamente igual, ¿eh? O sea, no es... Yo te tengo que decir que a mí me encanta el pollo a la plancha, bien tostadito, con aceite y sal, a mí me encanta. Bueno, bien, bien, pero, o sea, a ver, hombre, yo si me das a elegir entre una pechuguita de pollo a la plancha con sal y un solomillito de un bichito un poco viejo, bien pasadito de grasa, pues ¿qué quieres que te diga? Pero, dicho lo cual, como por otra parte el pollo es mucho más sano, pues hombre, yo creo que vamos a darle al consumidor lo que quiere, vamos a enfatizar lo que ya le parece que está bien y no tenemos por qué defender el pollo exclusivamente como un producto barato, porque si tú mismo lo defiendes como un producto barato, de alguna manera lo estás denigrando. No, no, joder, no es tal, pero coño, es que es muy barato. No, es muy sano, diga usted, que no es lo mismo. Entonces, voy a entrar en el tema de nutrición y salud.
ahora un poquito. Porque Ajá. además tú eres un especialista de salud intestinal. Te hemos visto, además te hemos invitado nosotros como amigos a una Biform a hablar de esto precisamente. Y te he Ajá. visto en algún webinar que otro por ahí que ha realizado algún laboratorio. Sí, sí. Está muy de moda el tema. Está muy de moda. Bueno, es un tema importante. Es un tema importante. Entonces, Ujú. ¿por qué es tan importante su optimización? La salud intestinal, hablo de salud intestinal. Mira, sí, te decía antes que el coste más importante dentro de los costes de producción de un pollo, de los costes técnicos, es el coste de alimentación. Es decir, es la relación que existe entre lo que me cuesta el alimento y el índice de conversión, el resultado zootécnico que obtengo. Y esa relación entre el alimento y el resultado zootécnico necesariamente pasa porque entre medias hay un tubo que tiene que digerir, que tiene que asimilar, que tiene que metabolizar los nutrientes que le doy. Eh, no importa cuántos nutrientes tiene el pienso, no es un problema la cantidad de lisina, de metionina, de no sé qué, de lo que tú quieras que tiene un alimento. El problema es qué cantidad de esos nutrientes realmente los animales son capaces de utilizar, de absorber, de metabolizar y de convertir en carne. Y ese proceso ocurre en el intestino. Es decir, una parte extraordinariamente significativa de las variaciones que se producen en los índices de conversión o en las velocidades de crecimiento están relacionadas solo con la capacidad de los animales de digerir lo que les estamos dando. Así que, desde mi punto de vista, otra vez, la labor del nutricionista no está tanto en determinar cuál es la cantidad exacta de valina que le tengo que dar al pienso o hasta qué punto puedo utilizar esta materia prima, que también, ¿no? O cómo puedo mejorar la presentación física del alimento. Todas esas cosas, por supuesto, pero la consideración de hasta qué punto el alimento que estoy haciendo realmente puede ser utilizado por el animal, a mí me parece que es extraordinariamente importante. Y durante muchos años, la verdad es que no le dimos, yo creo que toda la importancia que merecía, ¿no? El problema intestinal estaba reducido a si teníamos camas húmedas y, por tanto, había algún problema muy significativo a nivel de matadero o si teníamos pues un problema de coccidiosis o algo así. Todo lo que no fuera eso, bueno, de repente subía el índice de conversión 30 gramos e inmediatamente pensabas que era porque el maíz tenía más humedad. Pues Ya, puede, pero ya. también puede ser que este mes se dijera peor, ¿no? El, y el, entonces, otro concepto que se desarrolla mucho en este tipo de conferencias es el concepto de integridad intestinal. Una cosa es la salud y otra es la integridad. ¿Qué significa integridad intestinal? Perdón, esta no te la he oído. Sí, ¿qué significa integridad intestinal? Perdón. Integridad. Esta es, a ver, yo también digo que los conceptos cambian poco, pero a veces cambian las palabras que los representan, ¿no? Lo que yo digo, las palabras tótem. Entonces, hubo una época que la palabra tótem era, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Disbiosis. Y entonces todo el Sí. mundo hablaba de la disbiosis y tal y cual. Y todo estaba relacionado con las disbiosis y las poblaciones bacterianas y que si suben los no sé quiénes y bajan los no sé cuáles, y en fin. Luego empezamos a hablar mucho de inflamación y entonces inflamación pasó a ser un poco la palabra más importante, ¿no? Y después, sobre todo con el tema de la prohibición de los antibióticos en campo. Yo creo que ha habido, además de todo, un cambio de concepto por causa de la prohibición de los antibióticos. Es decir, muchos problemas patológicos, de los pocos que van quedando en producción de pollos, que van quedando pocos, pero muchos de los que van quedando están relacionados con gérmenes de origen intestinal que de alguna manera son capaces de atravesar la barrera intestinal, van a sangre y acaban llegando a los huesos y producen cojeras o producen lesiones de huesos o producen septicemias. Entonces, esas traslocaciones, digamos, este paso de bacterias desde el interior del intestino a la sangre se relaciona mucho con esta otra palabra que ahora está tan de moda, que es el tema de integridad intestinal. Es decir, hasta qué punto podemos conseguir que nuestro tubo digestivo sea lo menos permeable posible
a todo tipo de sustancias indeseables. Desde luego pueden ser bacterias, pero pueden ser proteínas grandes que funcionen como alergeno, pueden ser mananos que pasen, pues, pueden ser muchas cosas, pueden ser toxinas, ¿no? Necesitamos un tubo del intestino lo más impermeable posible. Y eso está muy relacionado con inflamación, que a su vez está muy relacionado con características del alimento, con población bacteriana, con factores de manejo, el calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, como te digo, pues otra vez volvemos a meter manejo, genética, no sé qué, todo en el mismo saco para intentar explicar algo. Pero desde luego, cada vez estamos viendo que hay más trabajos desde productos comerciales hasta trabajos más doctrinales que están trabajando fundamentalmente en este tema de la permeabilidad. Sí. Entonces, tú que estás acostumbrado a formular dietas y sabes, bueno, tienes mucha experiencia en eso y formulas dietas, estás muy acostumbrado a ello. ¿Existe actualmente inquietud por descubrir nuevos ingredientes para nutrición animal? Sí, siempre lo ha habido. Es decir, nos pasamos la vida buscando alternativas a las dietas de trigo-soja, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que, o porque la situación del país en cuanto a sus posibilidades de transporte, por ejemplo, no lo sé. O sea, si tú comparas España con Holanda, pues Holanda tiene un puerto enorme que es Rotterdam y luego una red de canales que permite transportar materias primas de esas que son muy baratas a cualquier sitio del país manteniéndose muy baratas, ¿no? Y entonces, a lo mejor en una fórmula en Holanda, pues entran un montón de materias primas que aquí ni las vemos. Eh, pues la colza entra, pero no entra tanto, pues entra girasol, pero hay veces que no hay, pues... Y luego, pues lo intentamos con los DDGs, la verdad es que los DDGs es un mercado también que viene y que va, que tampoco termina de tener una disponibilidad franca a lo largo del año, que tampoco tiene una uniformidad en calidad particularmente significativa. Con lo cual, si tú te pones a mirar fórmulas, salvo honrosas excepciones, las fórmulas en España siguen siendo extraordinariamente sencillas. Pero no porque la gente no quiera meter otras cosas, sino porque es que yo creo que sencillamente es que no, hay poca disponibilidad, ¿eh? Pero ojo, eso es en España. Tú vete a Latinoamérica y hay todavía menos disponibilidad. O sea, ahí sí que las dietas son maíz, soja y grasa amarilla de esa y se acabó lo que se daba, no hay más. ¿Ellos quisieran otras materias primas? Probablemente sí, pero la combinación de precio de oportunidad y posibilidad real de utilizarlas, pues es muy pequeña. Y yo creo que en España pasa un poco lo mismo, ¿eh? Hombre, no sé si en el futuro el tema de los insectos, el tema de, yo qué sé, las algas estas que dicen que se pueden cultivar en cantidades industriales y tal, si no es que tienen algún otro factor asociado, porque en España, por ejemplo, tendríamos una oportunidad maravillosa para seguir trabajando con harinas de carne, y aquí estamos. O sea, pues esta sí que sería buena y además nos daría un chance fantástico, porque los residuos del matadero de pollos se los dábamos a los de los cerdos, los residuos del matadero de cerdos nos los daban a los de los pollos. Oye, y en un momento hacíamos un apaño estupendo y está parado. Y yo creo que va a seguir, ¿eh? O sea que, no termino de verle muchas oportunidades a materias primas muy alternativas. No. O sea, tú los insectos lo ves como una opción futurible. A ver, lo de los insectos, que sí, que seguro. O sea, el tema de los insectos tiene una doble vertiente. Primera es una vertiente de relación costo con capacidad de producción. Es decir, no sabemos hasta qué punto vamos a ser capaces de producir una cantidad suficiente de harina de insecto a un precio que sea competitivo sobre la referencia de precio que es la soja. Oye, no sé, a lo mejor la soja dentro de un año se vuelve loca, se pone a 100 euros más la tonelada y resulta que la harina de insecto es interesante. Pero en la situación actual, digamos, ¿no? Por no inventar nada, en la situación actual de precio todavía va a costar tener sistemas de producción de insectos que nos permitan tener un coste razonable, primera. Segunda, yo no sé, con lo finos que nos estamos volviendo, a lo mejor con esto del coronavirus se nos quitan las manías y dejamos de decir tonterías, pero lo temo, o sea, que no lo tengo nada claro. No sé hasta qué punto el tema de los insectos va a entrar bien dentro del todo este bloqueo mental que tiene la gente con el tema de la alimentación de los animales, ¿eh? No lo sé.
Fuera de esos dos condicionantes, la materia prima es estupenda, vamos, no da ningún problema y desde el punto de vista nutricional es estupenda, así que... Y un país, España, tan frutícola, Matías, o sea, subproductos de la fruticultura, ¿le ves alguna salida o no aporta algo suficientemente importante dentro de una dieta? Yo creo que esa es la cuestión, ¿eh? Ya. Creo que esa es la cuestión. El, vale, ahora hay una pregunta voy a seguir un poquito de guión, ¿eh? Claro, estamos hablando de nutrición, ¿no? Y hablamos del coste, y hablamos de si la materia prima, si la otra, pero, y siempre miramos el índice de conversión, parece que el índice de conversión y lo que nos queda es lo importante. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de la canasta? Bueno, esa es una de las discusiones eternas, ¿no? Pase lo que pase en el matadero, da igual lo que sea, no importa. Lo primero que hacen es ir al nutricionista a ver cómo lo arregla. Da igual que sea que las plumas no sé qué, que no despluma bien, que tengo mucha... da igual, no importa. Pase lo que pase, lo tiene que solucionar el nutricionista, cosa que evidentemente no ocurre. ¿Qué puedes hacer desde el punto de vista de nutrición en relación con el matadero? Con calidad, digamos. La primera, tener claro qué quieres en términos de calidad, ¿vale? Que muchas veces nos fallamos por ahí, porque en realidad, ¿qué quiero? No, oiga, mira, yo quiero salir con la chica más guapa de la discoteca y además quiero tener una noche maravillosa con ella y además no sé qué, y además quiero que me invite. Hombre, ya sí, pero... A ver, prioriza, ¿no? ¿Qué es lo que quieres antes? Bueno, pues esto es igual. Es decir, en términos de calidad de canal, lo primero que necesitamos tener es una idea cuantificable de qué es lo que queremos, ¿no? Oye, mira, pues nos interesa mucho mejorar el porcentaje de pechuga, me lo invento. ¿Por qué? Pues oye, porque tengo un canal de comercialización estupendo de pechuga, que resulta que yo la pechuga la puedo defender muy bien, patatín y patata. Vale. ¿Cuánto ganas de más si yo te proporciono un 0,5, pues vamos a no decir tonterías del estilo de 3 puntos más de pechuga? Si yo te proporciono medio punto más de pechuga, ¿tú cuánto ganas? Pues mira, si tú me proporcionas medio punto más de pechuga, yo, mi mercado, no sé qué, no sé cuánto, yo gano 1 céntimo por kilo de canal, ¿vale? Pues ya sé el escenario que tengo, es decir, me puedo gastar hasta 90 céntimos de euro, perdón, a 0,9 céntimos de euro por kilo de canal y le gano 0,1, ¿vale? Pero no me puedo gastar 1,20 € o 1 céntimo 20, quiero decir. Es decir, para poder saber qué quiero hacer o qué tengo que hacer en términos nutricionales, primero tengo que tener muy claro cuál es la respuesta hipotética que podemos esperar. Entonces, cosas que sí se pueden manejar desde el punto de vista de la nutrición. Pues cosas como la vida útil de la canal, pues puedes hacer algunas cosillas. Cosas como los rendimientos, pues puedes hacer algunas cosillas, tampoco muchas, pero puedes hacer algunas cosillas. Cosas como, pues ya empezamos a patinar, ¿no? Podermatitis, pues bueno, pero también podemos hacer cosas. Problemas de huesos variados, pues quizá también podamos hacer cosas. Pero si tengo un problema horroroso de hematomas en la punta de ala, pues oiga, mire usted, mire el atontador, porque es que intentar mejorar esto con la nutrición va a ser complicado. Ítem más, con todos estos problemas que teníamos de calidad de pechuga, ¿no? El white stripping, pues la pechuga de madera, el espagueti y todos estos líos. Inmediatamente nos fuimos a los nutricionistas a decirles, oye, mira a ver si poniéndole más vitamina E o más selenio o más no sé qué o más lo que sea, solucionamos el problema. Pero el problema no se soluciona poniéndole más vitamina E o más selenio. Bueno, puede que se reduzca un poquito, pero evidentemente no se soluciona. Se soluciona, pues como tantas otras cosas, cuando se producen modificaciones genéticas que van en la dirección correcta, ¿no? Y el problema es que eso lleva un tiempo, y el problema es que la respuesta no es inmediata, y el problema es que cuando tengo un problema en el matadero todos nos agobiamos mucho. Pero la capacidad de respuesta que tiene la nutrición en relación a los temas de calidad de canal
siempre es limitada y no podemos esperar que cualquier problema de calidad de canal, sea el que sea, yo le eche no sé qué aditivo, que es lo que estamos esperando. O sea, yo creo que la gente de Matadero está convencida de que no le ponemos un saco de buena canalina porque no nos da la gana. Pues que mire usted, que no existe. No, no lo tenemos a fecha de hoy, ¿no? Sí, Pero sí, te agradezco que los me hagas polvos la pregunta mágicos, ¿no? porque es una discusión que tengo mucho, ¿eh? Esto de la calidad de canal. Es como dicen, poner los polvos mágicos, ¿no? Echarle polvos mágicos para que eso desaparezca, ¿no? Sí, sí, no, no, pues todo se soluciona igual, ¿no? No, hombre, pero algo te podrás hacer con el pienso para que te... Es más, yo ni sé la cantidad de cosas que a veces ponemos en el pienso solo para que nos dejen en paz. Vale. Y si he entendido bien, aquí supongo que tienen ahora cierta responsabilidad y líneas de investigación son las genéticas para mejorar estos problemas de canal, ¿no? Yo le tengo una fe absoluta a los genetistas, lo he dicho antes, y además lo he dicho sin coña, o sea, de verdad me parece que son los que hacen que esto se mueva. El problema, también, hay otro problema conceptual, ¿no? Filosófico, que les intento explicar a la gente de la facultad y tal. Que mirad, en avicultura tenemos un problema básico y es que siempre trabajamos con la manta corta. Es decir, jamás tenemos una manta que nos tape a la vez el cuello y los pies. Porque yo qué sé, porque Dios, que es infinitamente poderoso, pues ha decidido que en producción de aves tenemos que ir siempre con la manta corta. Con lo cual te pasas la vida decidiendo si lo que quieres es taparte el cuello o taparte los pies. Pero toda la vida, ¿eh? Entonces dices, no, si yo hago no sé qué movimiento, genéticamente, ¿no? La brasa que le dimos a los genetistas porque queríamos que los pollos crecieran más rápido, porque habíamos llegado a la conclusión de que si crecían más rápido nos saltábamos días de engorde al final, con lo cual reducíamos las necesidades de mantenimiento, con lo cual los índices de conversión mejoraban. Así que les dimos una brasa a los genetistas tremenda porque queríamos que los pollos crecieran mucho. Con lo cual los genetistas dijeron, vale, pues tú quieres que el pollo crezca mucho, y entonces lo que hicieron fue seleccionar los animales por su capacidad de ingesta, fundamentalmente. Es decir, nos devolvieron un animal extraordinariamente voraz, que crecía, que ni te cuento, pero porque comía, que ni te cuento. Entonces, durante un montón de años, año a año se mejoraba la ganancia de peso, pero muy poquito el índice de conversión. Hemos tenido una relativamente larga temporada en la que las mejoras del índice de conversión han sido escasas, digamos. Bueno, en un momento determinado ya tenemos pollos que crecen a 66 gramos, que van como una moto, que no sé qué, pero entonces empezamos a descubrir que cuando esos pollos van tan deprisa, pues son animales con estructuras óseas más débiles, son animales que generan más problemas en matadero, que tienen más segundas, que empiezan, y entonces aparecen las miopatías y aparecen una serie de cosas. Rápidamente todo el mundo se pone de los nervios, particularmente en Europa, y oye, esto no puede ser, esto a ver qué hacemos. Entonces, bueno, que aparentemente, yo no soy genetista, quiero decir, yo por lo que veo, ¿no? ¿Qué impresión da de lo que han hecho los genetistas? Bueno, pues nos han hecho un animal que lo que han hecho fundamentalmente es reducir su capacidad de ingesta o su capacidad de ingesta voluntaria. Es un pollo que come menos, pero además se ve a lo largo de los años como cada año come menos. Es un animal que come menos, por tanto crece menos, pero a cambio es más eficiente. Es decir, cuando habíamos tenido unos cuantos años que la ganancia de peso mejoraba, pero el índice de conversión no, ahora llevamos unos cuantos años que la ganancia de peso mejora poquito, pero el índice de conversión mejora mucho. ¿Qué quiere decir? Hemos cambiado un poco la filosofía de crecimiento del animal. Y por esa vía, pues evidentemente hemos mejorado los temas de calidad de canal, hemos mejorado las miopatías y demás. Pero seguro que dentro de nada nos volvemos a poner pesados porque queremos que crezcan otra vez como crecían antes, que es que era mucho mejor porque nos iba más estupendamente, ¿no? Así que nos pasamos la vida en un perpetuo vaivén entre lo que pedimos y lo que nos es concedido, ¿no? Y hay veces que lo que nos es concedido está muy bien, pero genera otro problema que a su vez tenemos que volver a controlar.
Gracias a Dios, y como te decía antes, la genética puede avanzar a un ritmo tremendo. O sea, quiero decir que la de rumiantes o la de cerdos no tiene esa capacidad de ninguna de las maneras. Con lo cual, en 2 años, bueno, no, en 2 años no, pero en 4 años tienes un producto nuevo en el mercado, pero vamos, que todos los pollos que están produciendo son diferentes. ¿Qué quiere decir? Pues que seguiremos pendientes en eso y en otras muchas cosas de lo que nos vayan trayendo los señores de la genética y todos los demás tendremos que ir pues un poco detrás, que es lo que llevamos haciendo, dicho sea de paso, 30 años. Bueno, sí que es verdad que tú tienes tienes mucha confianza en los genetistas como desarrolladores Ujú. de animales y de cara a la calidad del canal, ¿no? Y otros temas. Para que sea que haya una persona que supongo que es investigador de nutrición que precisamente dice eso. Dice que hay muchos investigadores que se trabaja a nivel de nutricional para combatir, pues, por ejemplo, las miopatías. Eh, Nada, el comentario es Claro, por aquí. es que, eh, a ver, si seguro que hay algo, pero no solamente a nivel nutricional y al resto de las cosas, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de miopatías, cuando tenemos un problema de enfermedad de Oregón, ¿no? De miopatía de pectoral profundo. Sabemos que evidentemente tiene un componente genético por el tamaño relativo del pectoral mayor y del menor, sabemos que cuando el pollo aletea, todas esas cosas las sabemos. Pero en determinadas épocas del año y en determinadas zonas del país el problema es mucho mayor. ¿Eso quiere decir que a nivel nutricional estamos creando un problema? No lo sabemos. Parece que tiene más que ver con factores climáticos, de luz, de no sé qué, de otra serie de cosas, ¿no? Pero es cierto que en determinadas épocas del año el problema es mayor. Si te pones a mirar desde el punto de vista nutricional, entonces ves que combinaciones de niveles de micotoxinas no muy altos con algún problema de alteración de las grasas, con oxidación de grasas y tal, si tú lo combinas puedes provocar problemas de miopatías también y generar un problema de enfermedad de Oregón. Quiero decir, sí puede tener un componente nutricional, puede, pero hombre, que todas las integraciones de una determinada zona del país a la vez tengan el mismo problema nutricional, pues hombre, puede ser, pero no parece muy así. Con el tema de las miopatías, del resto de las miopatías, estoy seguro de que hay muchísima gente trabajando en montones de proyectos para intentar mejorarlas desde el punto de vista nutricional. Estoy seguro de que sí. Pero con la nutrición puedes aspirar a mejorar las cosas, pero es muy difícil que las soluciones, definitivamente. Con nutrición puedes solucionar un problema nutricional. Si tengo un problema horroroso de calidad de soja, pues cuando cambio la soja soluciono el problema. Pero un problema multifactorial o que tiene un componente diferente, intentar solucionarlo a través de la nutrición, yo sigo pensando que no. Lo puedes mejorar, reducir, tapar si quieres, pero solucionarlo del todo es complicado. Bueno, imagino que también es un cúmulo de factores, ¿no? No solo genético y nutricional, sino un cúmulo de factores que si encontramos la tecla, pues Esa es la el, cuestión. el crecimiento, aquí no lo dicen, supongo que es compensatorio lo que se refiere, el crecimiento compensatorio disminuyendo el nivel de lisina en momentos determinados de la crianza, ¿funciona? Sí, a ver, ¿el crecimiento compensatorio existe? Sí, existe, ¿no? Y también existen las curvas de crecimiento. Es decir, igual que existe el crecimiento compensatorio, existe el decrecimiento compensatorio. Me explico. Si yo a un animal lo paro en los estadios intermedios de la vida, que es lo que de alguna manera ocurre con los pollos nuevos que tenemos en el mercado, que aflojan un poco en el periodo intermedio, y el pollo está perfectamente sano y está bien y no tiene nada, pues lo normal, y es lo que nos pasa en España, cuando nosotros comparamos nuestras curvas de peso con las curvas de peso estándar de las estirpes, primera y segunda semana vamos razonablemente bien, normalmente tercera, cuarta, sobre todo quinta semana, más bien hacemos el ridículo,
Y sin embargo, sexta y séptima semana, nuestros pollos crecen más de lo que dicen las tablas, pero además significativamente más. ¿Qué quiere decir? Sí, es verdad, se ha producido un aplanamiento de esa curva de crecimiento y luego han crecido. Mi duda filosófica es si eso es porque realmente hay un aplanamiento de la curva de crecimiento de los pollos o porque los teníamos a 17 pollos por metro hasta que hemos sacado los de asador. No sé si me explico, que eso también es una posibilidad, ¿eh? Es decir, cuando los animales van llegando a una edad en la que el efecto material disponible se nota, ralentizan el crecimiento. Yo de repente me llevo un 20% de los animales, los vuelvo a dejar con una cantidad de material disponible mucho mayor y con mucha más facilidad para acceder al alimento y tal. E insisto, los pollos comen y crecen. Por tanto, a lo mejor no es tanto una característica de la propia curva de crecimiento de los animales, sino de la forma que tenemos en España de producir, ¿vale? Que es una posibilidad. Por eso, otra de mis manías es que no podemos saber realmente cómo han crecido los animales sabiendo nada más que el peso final. Es decir, necesariamente todas las integraciones tienen que tener un protocolo de control semanal de los pollos en la granja, que no sé si tiene que ser el 100% de las granjas o el 40%, pero que desde luego tenemos que saber cómo crecen nuestros pollos, porque lo que te digo, hay veces que tenemos pesos excelentes de 35 días, con 43 los sacamos con un peso que nos parece bueno, pero en realidad no es tan bueno, es decir, han crecido a 80 gramos al final cuando es muy esperable que crezcan a 110. Si no tenemos bien dibujada nuestra curva de crecimiento, va a ser complicado que podamos realmente valorar cómo están creciendo los animales. Entonces, insisto, existe crecimiento compensatorio, pero también existe decrecimiento compensatorio al final y ese es el que cuesta una cantidad tremenda de dinero, ¿eh? Nos quedan 45 segundos. José Ignacio, se nos ha ido la hora volando. Como siempre, ya sabes. La culpa es tuya que me preguntas. Ya. Sí, es así, es verdad, tienes razón. Bueno, pues entonces te voy a dejar 30 segundos para que te despidas y sobre todo, por parte de News agradecerte, por parte de NutriNews agradecerte que has participado en esta entrevista y que hayas aceptado tan amablemente como siempre lo haces. Ya sabes, en fin, primero ya sabes que para mí es un placer, a mí esto me relaja un montón y me relaja mucho más no tener que dar una complejísima conferencia sobre un tema de alto nivel del que normalmente no tengo ni idea, pero como me tiro a la piscina